Amigas y amigos de todo el Ecuador, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa. ¿Cómo están ustedes? Para mí ha sido un gusto poder estar todos estos días junto a ustedes a través de la gran señal nacional de Sonorama. Esta tarde tendremos a un experto en psicología evolutiva. Él es el doctor Mateo Peña Herrera, que es candidato a máster en psicología experimental de la Universidad de New Brunswick. No sé si lo estoy pronunciando bien. Estaremos con él en breves instantes y con él vamos a explorar un poco un tema que tiene que ver con la personalidad. ¿Qué hace, por ejemplo, que alguien diga, yo tengo esta personalidad un tanto introvertida, o yo soy más bien extrovertido? Y tiene que ver esto con que en realidad soy así, o es parte de mi adaptación al medio. ¿De qué se trata esto? Y cuando hablamos de psicología evolutiva, ¿de qué estamos hablando? ¿Han oído decir que venimos de los chimpancés, que el ser humano viene de un eslabón perdido o algo así? Yo tengo algunas inquietudes sobre esto que voy a pedirle a Mateo que nos ayude a resolver. Han escuchado ustedes decir seguramente que alguien tiene mal carácter, ¿no es cierto? O que es de temperamento, por ejemplo, sanguíneo o flemático. ¿Alguna vez escucharon eso? Dicen, es que es de mal carácter o qué pésimo carácter que tiene, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán las diferencias que existen? O dice, es que su personalidad es a sí mismo mal carácter. ¿Tiene que ver o estamos hablando cosas que no tienen ningún sentido cuando nos expresamos de esta forma? Está con nosotros ya el doctor Mateo Peña Herrera, que como les decía, él es candidato a máster en psicología experimental de la Universidad de New Brunswick y me da mucho gusto tenerlo acá en el programa. Es la primera vez que nos visita. Hola Mateo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes Gisela, muchísimas gracias por la invitación. Sí, con total honestidad te puedo decir que este es un tema apasionante, ¿no? El preguntarnos efectivamente aquellas características que son muy particulares de cada uno de nosotros, pero que curiosamente otras especies también presentan esas características. Nos habíamos empezado el programa diciendo que tú eres un experto en psicología evolutiva. Quisiera que empezaras contándonos de qué se trata. Perfecto. Bueno, la psicología evolutiva es una rama de la psicología bastante reciente, no tendrá más allá de unos 20 años, o sea, ya consolidada como un campo. Y en lo que consiste es en aplicar principios de la teoría evolutiva, principalmente propuesta por Darwin en 1859, o sea, ya son más allá de 2 siglos, y explicar efectivamente cómo aquellas características que son humanas, ¿no? De alguna forma evolucionaron, al igual que otras características como, por ejemplo, rasgos corporales o rasgos fisiológicos, ¿no? Entonces, en eso consiste la psicología evolutiva. Para poder estar claros, ¿qué es lo que dijo Darwin exactamente? ¿En qué consistió esta teoría de la evolución de Darwin? Perfecto. Aquí hay algo bastante interesante. La primera publicación de Darwin es en 1859, con El origen de las especies. Vino acá a Galápagos, exacto, a partir de su aproximación a Galápagos en donde surge esta teoría. Exactamente. Ahora vamos con el tema más anecdótico, ¿no es cierto? Para entenderla bien, lo que es la teoría evolutiva de Darwin. Cuando él viene a Galápagos se da cuenta que los diferentes pinzones que nosotros tenemos en nuestras islas presentan diferentes tipos de picos. Ya. Y estos picos, si bien es cierto, él pensaba que quizás tenían un ancestro común, ¿sí? Entonces todos estos diferentes pinzones, diferentes especies de pinzones, provenían de un mismo ancestro que colonizó la isla, las diferentes islas. Pero como hay tanta competencia en estas islas, de repente estos pinzones empezaron a mostrar diferentes tipos de picos. Entonces, aquellos pinzones, por ejemplo, que tenían un pico más grueso, podían alimentarse de semillas más gruesas. Aquellos que tenían picos más delgados, podían alimentarse de gusanos. Y entonces lo que él proponía es que ese tipo de picos les permitía sobrevivir a estos pinzones. Sobrevivir, reproducirse y diversificarse, volverse diferentes especies. Entonces, eso es más o menos de una manera súper general en qué consiste la teoría evolutiva de Darwin en el origen de las especies. Sin embargo, luego él se da cuenta que hay ciertas características que no pueden ser explicadas solamente por la selección natural, que es lo que acabo de explicar. Ya. Y escribe un segundo libro, que es El origen del hombre, en 1871. Y en ese entonces, él se pregunta lo siguiente, y creo que el ejemplo del pavo real es lo más claro. ¿Por qué el pavo real tiene plumas tan vistosas y tan grandes si es que lo pondría en un riesgo muy grande con depredadores? Supongamos los pavos reales originales son de la India, lo cual los ponía completamente expuestos, por ejemplo, a
ser presas de tigres. Entonces, ¿por qué los machos pavos reales tienen esas plumas tan vistosas? Y Darwin proponía que es por selección sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que estas plumas vistosas no tienen ningún tipo de, no le dan una ventaja al macho, como es esto, sobreviviendo, sino para atraer a las hembras. Y es esa ventaja la que permite que esta característica se mantenga. Luego, en 1872, se le escribe un tercer libro, que no se lo conoce, no es tan famoso, pero para mi campo es fundamental, que es sobre las emociones. Y él se planteaba y decía, bueno, ya he explicado características corporales, ¿no? Por ejemplo, el pico de los pinzones, el plumaje del pavo real. ¿Qué tal si las emociones también han evolucionado y provenían de un ancestro común, o un ancestro común tenía ciertas características y luego es como que se han diversificado? Y ese momento en el que él escribe sobre las emociones, si bien es cierto, la psicología evolutiva, como te digo, se construía como un campo hace 20 años, es ese momento cuando Darwin publica sobre las emociones en que dice, tal vez el pensamiento, el lenguaje, emociones no aparece de la nada en los seres humanos, sino que compartimos con otras especies. ¿Y con cuáles otras especies entonces podemos compartir las emociones de acuerdo a esta teoría? Ok, entonces un poco lo que se ha planteado y que se ha encontrado es que en el aspecto emocional los seres humanos tenemos 6 emociones básicas. Ira, tristeza, miedo, sorpresa, asco. Principalmente, creo que se me queda por ahí una. Entonces, ira, tristeza, alegría, miedo, asco, sorpresa, ¿no? Miedo, asco, sorpresa, ajá. Y un poco lo que él planteaba, si bien es cierto, estas no fueron las emociones que él proponía. Ekman, que es un antropólogo y psicólogo cultural, en 1970, decidió poner a prueba y ver si las diferentes culturas alrededor del mundo presentaban las mismas emociones. Y oh sorpresa, después de sus estudios en Nueva Guinea, Ekman descubre que sí, todos los seres humanos compartimos estas 6 emociones básicas, y luego se dio un paso más allá. ¿Qué tal si estas emociones básicas no solamente están en todos los seres humanos, sino que también están en otras especies, en este caso, primates? Y después de varios años de observación y varios años de experimentación, se descubrió que primates no humanos, en este caso simios y monos, tanto monos del viejo mundo como los que se encuentran en Asia y en África, como monos del nuevo mundo como los que tenemos aquí en Sudamérica y en Centroamérica, presentan las mismas 6 emociones. Entonces, no es algo particularmente interesante. Es decir, que un chimpancé experimenta también ira, tristeza, miedo, alegría, asco y sorpresa igual que los seres Definitivamente, humanos. Absolutamente. Definitivamente. Ahora, aquí hay algo importante, porque quizás las personas que puedan estar escuchando se van a preguntar, bueno, ¿y cómo sabemos efectivamente que experimentan estas emociones? Claro, ¿cómo sabemos que es así? Y aquí hay algo interesante. En 1894, Morgan, que era un psicólogo también experimental, dijo, no podemos apresurarnos a llegar a conclusiones de que estas especies comparten características nuestras sin antes haber considerado que quizás son procesos más simples los que están ahí, ¿sí? Y este concepto se conoce como el canon de Morgan. Entonces todos los psicólogos experimentales que estamos involucrados en este campo siempre tenemos como esa idea de no saltemos a conclusiones, pueden ser otras cosas más simples las que están ahí. Y entonces un poco lo que se han hecho en estos 20 años es siempre tener el canon de Morgan ahí. ¿Será que es? ¿Será que es? ¿Será que es? Y utilizar la mayor rigurosidad para no caer en lo que nosotros llamamos el antropomorfismo. Y el antropomorfismo viene a ser el que consideramos que especies no humanas comparten características humanas cuando no están ahí. Y mi campo, la psicología evolutiva, se encarga, y la psicología comparada también, se encarga efectivamente en decir, ¿está ahí eso o no está ahí eso? Ahora, si es que nos hacemos esa pregunta, entonces a mí me viene lo siguiente. Cuando vemos en una película, ¿no es cierto?, un chimpancé que está actuando en esa película y se ríe, ¿esto es una expresión de alegría o es un gesto automático? Es como una mueca esa risa. Y eso es algo interesante porque de hecho la risa en primates no humanos no está asociada a la alegría. La risa más bien está asociada a lo que se conoce como cara de juego, ¿no? Entonces la cara de juego viene a ser un gesto en el cual, por ejemplo, se abre la parte superior de la boca y simplemente se hace un sonido de expulsar aire, ¿no? Y es más o menos una de las propuestas de cómo se origina la risa en otras especies. Y aquí hay algo interesante, relacionado con la risa está la sonrisa. En la medida en que se asume, por ejemplo, vemos, yo que sé, en una película, en un documental, un primate no humano como un chimpancé que se ríe y asumimos que es alegría. Y lo que se ha encontrado, en cambio, es que la sonrisa en primates no humanos no está asociada con la alegría, está asociada con el miedo y con el estrés. Ajá.
Entonces, bueno, también en los humanos existe eso, ¿no es cierto? Abrimos el rostro, abrimos cuando la boca. estamos cuando estamos asustados, de repente algo nos asusta mucho, podemos tener esto que decimos una risa nerviosa. Va más o menos por ahí, pero en este caso es más o menos como una sonrisa, así, mostrando los dientes, en el que efectivamente es en situaciones de conflicto y de estrés durante un conflicto social importante en tropas de, por ejemplo, de primates, en que se da esta sonrisa y sorpresa. ¿Y se muestran los dientes como una forma de agresión? De sumisión. Ah, de sumisión. No es para asustar al otro con los dientes. Sino más bien es para apaciguar la agresión del otro. Y es interesante porque si saltábamos a conclusiones y decíamos, bueno, chimpancés sonríen, están sintiendo alegría o sorpresa, no lo es. Tuvimos que pasar cerca de 15 años o más efectivamente investigando para darnos cuenta que no es alegría lo que está detrás de eso. Ahora, una de las características que nos diferencian de los primates a los seres humanos es el lenguaje, y uno podría pensar que dentro de la investigación científica haces las preguntas de rigor y la persona te responde, por lo tanto vas a tener esas respuestas. ¿Cómo logran tener esas respuestas de los primates que efectivamente no tienen un lenguaje para comunicarse? Perfecto. Sí, de hecho no existe lenguaje en primates no humanos, pero existe comunicación. ¿Sí? Lo que no existe lenguaje verbal. O más bien no existe lenguaje, existe una comunicación analógica a través de gestos, principalmente, o de posturas corporales, o de vocalizaciones, ¿no? Que no es igual al lenguaje. Por ejemplo, los gritos de un chimpancé, o lo que se conoce como panhoot, efectivamente continuo. El lenguaje está dividido en unidades. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo una oración, está formado por palabras, y esas palabras están formado por fonemas, morfemas, en fin, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia. Ahora sí, regresando a la pregunta, ¿cómo podemos asegurarnos? Porque no le podemos preguntar a un primate cómo te sientes. Así es. O le podemos pasar un cuestionario diciendo, por favor, llena estas preguntas para saber cuáles son sus rasgos de personalidad. No. Y los métodos que se han utilizado son dos principalmente, la observación y la experimentación. En el caso de la observación, pasan de las 1000 horas de observación en el campo. Y ver en qué condiciones, por ejemplo, ciertos estímulos gatillan una respuesta. ¿Ya? Y si bien es cierto, no podemos saber exactamente de manera directa qué es lo que puede estar pensando o qué es lo que puede estar sintiendo, sí podemos inferirlo a través de la conducta que está mostrando. Ese es en el caso de la observación. En el caso de la experimentación es, por ejemplo, tener un grupo, por ejemplo, de primates y les presentamos con ciertos estímulos o ciertas condiciones, mientras que al otro no les ponemos. Y comparamos y vemos cuál es la diferencia entre ambos. Si es que uno efectivamente responde de esta forma y el otro no, entonces hay algo aquí en el grupo que estamos estudiando que está presente. Ok, ahora, ¿cómo el conocimiento de estas emociones que se observan en los primates y que por supuesto se observan también en los humanos aporta a la explicación sobre lo que es la personalidad de un individuo? Ya, eso es algo completamente muy, muy importante, porque partamos del hecho de que personalidad se puede entender como todas aquellas características de un individuo en el cual son constantes a través del tiempo, independientemente de que existan cambios significativos, ¿no? Ya. Y dentro de estas características, por ejemplo, está cómo se responde emocionalmente a diferentes circunstancias, cómo se resuelve el problema, cómo, por ejemplo, se puede aprender a resolver un problema en particular, o los modos de pensamiento que se tiene, o los tipos de relaciones que se establecen, o la forma como se establecen ciertos tipos de relaciones. Entonces, la personalidad, si bien es cierto, más bien incluye también ese aspecto emocional, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, esta mañana yo conversaba con una amiga y me decía, imagínate que a una compañera se subió en el bus y se le acercó un hombre y le dijo, dame $10. Y ella se quedó fría y le dijo, no tengo, dame $10 o te voy a dejar un recuerdito en la cara, le dijo mostrándole una navaja. Y entonces ella dice que le respondió, no tengo aquí, pero tengo en el cajero. Okay, se bajaron en la siguiente parada y entonces se dirigió a un cajero más próximo y les entregó los $10. Otra persona dice, ante esa misma situación, una vez a mí en un bus se me acercó alguien y me dijo, dame tu cartera. Y yo le dije, ¿por qué te voy a dar? Pues, y no, le miré fijamente a los ojos y miré hacia el frente e hice como que nada. De esto estamos hablando, ¿no es cierto? Este tipo de reacción emocional, de respuesta emocional ante una circunstancia semejante o la misma inclusive, hay una
respuesta diferente que da el individuo. Esto es lo que es la personalidad. Una de las características, de la personalidad. O sea, pongamos de la siguiente forma. Esa es una respuesta en un contexto. Ya en este caso, por ejemplo, este asalto de agresión. Asalto en el bus. Pero vamos un poco más allá en la medida en que, por ejemplo, la personalidad o los rasgos de personalidad pueden presentarse en diferentes espacios. Y uno de los modelos más utilizados en este momento, tanto en el estudio de seres humanos como de especies no humanas, es el modelo de los 5 factores. Y originalmente fue propuesto por Einstein en el siglo pasado. Y Einstein planteaba que existían 5 características principales, ¿no? Extraversión, en el que consiste, por ejemplo, esta facilidad de manifestar emociones, el establecer relaciones sociales con otras personas, este gusto por estar afuera, en fin. Apertura a la experiencia, el buscar efectivamente nuevos espacios con nuevos estímulos. Esa es la extraversión. No, extraversión es la primera que dije. Está la apertura a la experiencia, está el neuroticismo. El neuroticismo vendría a ser como esta inestabilidad emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estímulo que puede pasar completamente desapercibido, como una pelea pequeña, de repente se hace algo gigantesco, algo muy grande, ¿no? Entonces está extraversión, esta apertura a la experiencia, neuroticismo. Está también, ¿cómo es esto? Afabilidad. Este interés por el bienestar de los otros, el altruismo, el buscar resolver los conflictos de una manera no violenta. Por último, está también la concienzudez o constancia, ¿no? El tener un autocontrol, una alta tolerancia a la frustración, el poder cumplir con ciertos planes. Entonces, ese es el modelo de los 5 factores, ¿no? Que todos los seres humanos encontró, inclusive Costa y McRae en el 2006 hicieron un estudio con cerca de 126 culturas alrededor del mundo y encontraron que todos los seres humanos tenemos estos mismos 5 factores, con diferentes niveles, pero están los mismos 5 factores. Y no son ni buenos ni malos, solo existen. Existen, exactamente, existen en diferentes niveles y cada uno de nosotros tenemos estos 5 factores en diferentes niveles. Sam Gosling de la Universidad de Texas decidió ver si otras especies tenían estos 5 factores. Y encontró que sí, tanto en primates como en perros. En los perros. Sí. No, y a ver, aquí esto de los perros me parece tan interesante porque a veces, o con mucha frecuencia, los dueños de perros y que amamos a los perros podemos decir, solo le falta hablar. Me está comunicando algo, con sus ojos me está diciendo algo. Nos vemos casi que identificados con los perros y no sabemos si ellos repiten nuestras conductas o nosotros repetimos las conductas de ellos. O sea que están estos 5 elementos también, en los perros y en los primates. Muy bien. Este es el tema. A mí me parece fascinante realmente porque es como una exploración de lo más profundo, de lo más básico, podríamos decir, instintivo, ¿no es cierto?, en los seres humanos que de alguna manera configuran estos seres que nosotros somos. Y por allí hablamos de temperamento, de carácter, de personalidad, de inteligencia. Vamos a preguntarle esto a Mateo Peña-Herrera, que está con nosotros en esta tarde, amigas y amigos. Estamos de regreso, amigas y amigos, con el doctor Mateo Peña-Herrera, candidato a máster en Psicología Experimental de la Universidad de New Brunswick. Esto es en Canadá, ahí donde las temperaturas, me estaba contando Mateo, son realmente extremas, 40 grados así bajo cero, ¿no? Sí, terrible. Y luego 40 de calor, tremenda. Está tenaz, sí. Y ahí sirven entonces estas características de supervivencia y de adaptación. Sí. Los seres humanos nos adaptamos a todo. Muy bien. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo todos estos conceptos, estos criterios que has compartido con nosotros antes, Mateo, acerca de la evolución, de las teorías de la evolución de Darwin específicamente, sirven o aportan para la comprensión, por ejemplo, de los problemas humanos y de los dilemas que los seres humanos tenemos habitualmente, especialmente a nivel de relación, por ejemplo? Ya, aquí viene algo bastante interesante, porque ese sí es un campo realmente amplio en lo que respecta, por ejemplo, a conflictos en relaciones sociales, sea, por ejemplo, relaciones de pareja, relaciones de familia, porque más bien nos podríamos ir tranquilamente en una conferencia o ni siquiera en una conferencia, en un curso de 8 horas. Desde luego. Solamente tocando ese solamente tema, ¿no? La idea de entonces, ¿cómo aporta? ¿Cómo aporta? Ok. Algo interesante es efectivamente el que usualmente se asume que los seres humanos, ¿no?, somos de las pocas especies que vivimos efectivamente en sociedad, lo cual es un grave error, un gravísimo error.
De hecho, como es esto, la gran mayoría de primates no humanos viven en sociedad, en diferentes tipos de sociedad, en diferentes tipos de estructuras que conforman estas sociedades, pero absolutamente la gran mayoría de ellos lo hacen. Yeah. Entonces, por supuesto, si se convive en sociedad, puede haber momentos en los cuales los objetivos de cada uno de los miembros de esta sociedad pueden entrar en pugna o en conflicto con los de otros. Y ahí se puede dar efectivamente competencia. Entonces, y no estamos hablando solamente de una competencia, por ejemplo, entre extraños, sino que puede ser, por ejemplo, competencia dentro de un núcleo familiar o entre parientes. Y lo que se ha encontrado es que sí, o sea, en especies no humanas, por ejemplo, en el caso de primates no humanos, hay una alta incidencia de conflicto, ¿no? Pero curiosamente también hay una alta incidencia de resolución de conflicto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si el conflicto lleva efectivamente a la dispersión, o sea, si por ejemplo yo peleo con alguien, la mayor probabilidad es que, y es alguien conocido, es que si no se repara efectivamente el daño en la relación por esa discusión o ese conflicto, simplemente nos distanciaremos. Sin embargo, tanto los seres humanos como otros primates contamos efectivamente con mecanismos para resolver el conflicto, para que se dé reconciliación. Y, por ejemplo, uno de los descubrimientos más interesantes, ubicado por Jeannie Seifert de la Universidad de California, fue el que, por ejemplo, se puede dar reconciliación a través de terceras partes. Ellos estudiaban babuinos oliva en el delta del Okavango en África. ¿Qué son babuinos? Los babuinos vienen a ser primates, por ejemplo, cuadrúpedos con una nariz alargada, principalmente esas son las características que viven efectivamente en sociedades muy numerosas, estamos hablando de cerca de 200 individuos, ¿no? Curiosamente, cuando se dan este tipo de conflictos, se establecen relaciones, por ejemplo, porque viven en familias, con parientes, y el miembro de una familia pelea con el miembro de otra familia, y no pueden efectivamente reconciliarse porque cada vez que se encuentran de nuevo, estalla de nuevo la pelea. Lo que Dorothy, Jeannie y Robert Seifert encontraron es que, por ejemplo, terceras partes, parientes de estas dos familias que están en pugna, pueden empujar efectivamente a que se vayan aproximando cada vez más, hasta que eventualmente empiezan a acicalarse. Y ese acicalamiento reduce las tensiones y se da efectivamente este momento en el cual pasa el conflicto. Porque si no pasa, simplemente la sociedad se disuelve. Ok, esta búsqueda que hacemos los seres humanos, por ejemplo, de la paz. Ahora que tenemos noticias terribles de la guerra, ¿no es cierto?, entre Israel y Palestina, y vemos estas imágenes que son aterradoras, y vemos esta capacidad de destrucción que tiene el ser humano. Ahí uno entra en duda, ¿no es cierto?, y dice, chusa, ¿será verdad que esta búsqueda de la paz es auténtica? ¿Será que algún día lo podemos lograr? Y con tanta historia y con tanta noticia de tragedia, de agresión, de violencia, y a veces uno puede perder la esperanza y decir, ¿en realidad será que somos buenos los seres humanos? ¿O cómo es que coexisten estas dos fuerzas dentro de uno? Aquí me da muchísima pena, pero te voy a dar una mala noticia. Uh-huh. Los seres humanos no somos la única especie que es cruel con su propia especie. Uh-huh. Se asume efectivamente que los seres humanos lo somos, pero no. La evidencia demuestra completamente lo contrario. Y hay una tonelada de estudios efectivamente en el campo que demuestran lo siguiente. Simplemente voy a mencionar dos. Uno de David Watts, y otro de Jane Goodall, que trabajó con chimpancés en Gombe, en el África. Y lo que descubrió Goodall es que había dos poblaciones diferentes, dos sociedades diferentes, dos grupos diferentes de chimpancés. Y curiosamente los machos, que son extremadamente ruidosos en general en su vida social, permanecían en completo silencio y hacían pequeñas incursiones al territorio del otro grupo, en silencio, en una fila, ¿no? Y cuando llegaban allá, escuchaban si es que algún otro chimpancé del otro grupo estaba solo. Y si estaba solo, lo atacaban y lo asesinaban. Entonces, realmente la similitud es extremadamente grande. En el comportamiento. Exactamente, o sea, parecería como, y otra vez, o sea, no estamos hablando de antropomorfizar ese tipo de conductas, la evidencia está ahí. Y si tenemos dos especies, por ejemplo, los seres humanos, en tribus, en las cuales tienen este tipo de conductas, y no significa que tribus tengan la misma complejidad cognitiva, conductual, no, sino simplemente el hacer este tipo de guerra, ¿no?, de masacres, para eliminar completamente una población, como ocurrió con los chimpancés en Gombe, es sorprendente, en la medida en que los seres humanos no somos los únicos que podemos efectivamente, intencionalmente, asesinar
Atacar, agredir, matar, destruir. Y destruir. Porque la misma presencia del otro ya es una amenaza. Pero esto me hace pensar lo siguiente. Esto, si es que miramos a otras especies como los chimpancés. Entonces, tengo que pensar en términos de evolución, que hay una línea del tiempo que me dice que nosotros de alguna manera nos convertimos en esto que somos ahora, o es que simplemente simultáneamente coexistimos, pero no tiene que ver que de ahí evolucionamos y nos convertimos en esto que somos, porque entonces allí me daría un poco de esperanza, porque diría, ok, todavía tal vez nos falta evolucionar un poco más hasta que esa parte primitiva capaz de destruir cambie. ¿Es así o no? Un poco lo que hay es, como tú decías, son estas dos fuerzas, ¿no? Por eso era lo importante que yo te comentaba, que en especies no humanas hay esta resolución de conflicto, en las cuales, porque si no hay resolución de conflicto, simplemente la sociedad colapsa, ¿ya? Pero lo interesante es el que... ¿Pero por qué gobierna tanto la otra, la de destrucción, más que la de la paz? ¿O es que los noticieros son los que nos hacen tener conciencia más de lo malo que de lo bueno? De la siguiente forma. En el caso de conflictos bélicos, como por ejemplo lo que está ocurriendo en este momento en Gaza o en Ucrania, ahí más bien habría que ir el análisis efectivamente sobre el tipo de dificultades, o más bien de pugnas que existe a nivel político, ¿sí? Institucional. Mientras que acá estamos en un nivel más básico. Ok. Tenemos una llamada al aire. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, Gisela. Graciela te saluda. Hola, Graciela. Estás? Mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias. Cuéntanos, por favor. Estoy oyendo con mucha atención esta entrevista maravillosa y nueva, ¿no? Para muchos es una cosa nueva, novedosa. Así es. Y me cabe una pregunta. O sea, que nosotros, los seres humanos, heredamos de los primates la agresividad, la ira, todo lo negativo. Pero ¿y por qué hay seres compasivos, seres buenos, seres diferentes? O sea, es un punto de contraste, ¿no? Entonces, porque la teoría de que venimos de una costilla y todo eso ya no existe, según el mismo Papa que dijo, ¿no? Entonces, nosotros somos así como los primates, o sea, somos esencialmente primates evolucionados un poco, pero en determinado momento nos sale ese ancestro que tenemos, esa línea de maldad, como tú acabas de decir, estos días tan convulsionados, que el ser humano, como alguien decía, las bestias son bestias, pero los humanos somos mucho más bestias que las bestias. Entonces, ese puntito quisiera que me aclare un poco. Muy bien. Y felicidades a ti por tu programa tan maravilloso, ¿no? Y al doctor también. Muchísimas gracias. Gracias por tu llamada, Graciela, una querida amiga oyente del programa. Y muy pertinente lo que ella nos dice. Regresemos nuevamente a lo que te decía antes. Está efectivamente esta inclinación a la agresión, y creo que una frase que utilizó efectivamente Graciela es la más pertinente. Compartimos esto con un ancestro común. Entonces, hemos heredado de ellos, nos decían. Aquí hay una confusión muy grande. No es el hecho de que los seres humanos evolucionamos, ¿no? O nuestro ancestro era los chimpancés. No, son dos especies diferentes que compartimos con un ancestro común hace 7 millones de años, ¿ya? Pero algo que yo dije hace un momento era efectivamente el carácter de reconciliación, de resolver los conflictos dentro de la comunidad. Porque si no se resuelve... esta capacidad exactamente, también, el altruismo. Exacto, el altruismo. Porque algo que yo dije, acuérdate que en los rasgos de personalidad de los 5 factores estaba la afabilidad. Y en la afabilidad está el altruismo, la preocupación por los otros y efectivamente esta inquietud, este grado de empatía por el bienestar con nosotros. Y algo que yo dije es efectivamente en que en especies no humanas, como primates no humanos, se encontró el laboratorio de Sam Gosling en la Universidad de Texas y también Figueredo, como es la Universidad de Nuevo México, que estos 5 factores están ahí. Entonces, sí, los seres humanos también tenemos este carácter de cooperar con el resto, de ser altruistas con el resto, de preocuparnos por el resto. Sin embargo, también está esta otra parte, en el cual el conflicto puede escalar y puede tener proporciones letales. Es decir, que coexisten en nosotros estas dos especies de fuerzas, ¿no es cierto? Y si es que pensáramos en términos orientales, de la filosofía oriental, podríamos decir que entonces conviven el bien y el mal dentro de uno, solo por ponerlo en un lenguaje metafórico, y va a depender mucho quién gana, dependiendo de a quién alimentemos más, ¿no es cierto? Tal vez si alimentamos más a la rabia, al odio, o si alimentamos más a la bondad, al altruismo.
Sí, un poco también está el que hay ciertas características, ciertas condiciones sociales, efectivamente, en el que promueven el que se dé una facilidad por la agresión o una inclinación hacia la agresión, hacia el conflicto y hacia la violencia letal o hacia la preocupación por el resto. Ok. Hace millones de años se entiende que un asteroide cayó en este planeta, ¿no es cierto?, en la península de Yucatán. Y este era el tiempo en el que se entiende que en el planeta vivían los dinosaurios. Pero la caída de ese asteroide significó la muerte de esos dinosaurios. Y allí solamente sobrevivieron los mamíferos, precisamente. Y se entiende que para que ellos hayan sobrevivido, hubo algo que les ayudó a sobrevivir. Y fue precisamente la cooperación. Esto, ¿qué explicación tiene entonces en este sentido? ¿Qué es lo que nos proporciona este sentido de cooperación? A ver, yo pienso que ahí es importante más o menos como que hacer una aclaración, porque la cooperación se ha encontrado que como una característica en el cual varios organismos efectivamente obtienen un beneficio de una actividad conjunta, no es exclusivamente de los mamíferos, ¿sí? Por ejemplo, cooperación puedes tener en insectos, se conoce como insectos eusociales, como por ejemplo hormigas, abejas, termitas. En aves también. En aves, ¿no? Entonces la cooperación se encuentra en un sinnúmero de otras especies, en peces. Sin embargo, lo que ocurre después de la caída del asteroide en Chicxulub hace 65 millones de años, es que todos los nichos ecológicos ocupados por estas especies diferentes, no solamente de dinosaurios, sino también de reptiles voladores, en fin, se retiran y más bien se da esta diversificación de diferentes especies, ¿no? En este caso por parte de los mamíferos. Y indiscutiblemente cada especie se acopla a un nicho diferente. Y en este caso los primates se acoplaron a un nicho, como es esto, poniendo muchísimo énfasis en la socialidad. De acuerdo. Ahora, sí o no que es fascinante lo que nos está diciendo Mateo, y como bien decía Graciela, también tan novedoso, porque imagínense si como un área de estudio apenas está hace 20 años, apenas decimos 20 años en términos de la evolución de la ciencia, ¿no es cierto?, del descubrimiento y de lo que significa la consolidación de una disciplina, pues es poquito tiempo y sin embargo nos aporta tanto en la comprensión. Ahora, tengo que contarles de esto para las personas que están escuchando el programa, que son profesionales, por ejemplo, de la psicología, de la terapia, de la medicina también, ¿no es cierto, Mateo? Mateo va a ofrecer una conferencia sobre este tema el próximo día miércoles 23, y esto va a ser en el CEPSI, que está ubicado en el pasaje Los Ángeles E414 y Alemania, en el edificio Da Vinci. Si es que ustedes están interesados, pueden inscribirse llamando al 290-6909. La conferencia se llama Introducción a la evolución de diferencias individuales y la personalidad. Va a tener un poco que ver con lo que hemos hablado, aunque no en rigor con todo esto, ¿no es cierto? Porque aquí nos hemos salido de cosas, pero creo que, ¿qué crees tú que sea lo que van a obtener las personas que acudan a tu conferencia del próximo miércoles, Mateo? Bueno, un poco que lastimosamente no pudimos discutirlo por cuestión de tiempo y que nos fuimos efectivamente en otros temas. Son aquellas fuerzas naturales, principalmente relacionadas con teoría evolutiva, selección natural, selección sexual, selección social y cultural, que han promovido que se dé personalidad de los diferentes rasgos, principalmente los rasgos que hemos conversado el día de hoy, y cómo otras especies presentan rasgos de personalidad. Porque ahora, si bien es cierto, mencionamos sobre primates, la conferencia también está basada en estudios, por ejemplo, de personalidad en aves, en peces y en arácnidos, en arañas, en tarántulas. Porque asumimos efectivamente que más bien la personalidad vendría a ser un proceso complejo que solamente voy a poner entre comillas como organismos superiores que nos consideramos que somos, contamos con eso. Y sorpresa, lo que se ha encontrado es que no. Peces, aves y arácnidos presentan rasgos de personalidad. Y también los perros. Y por supuesto los perros. Mi Leonardo tiene una personalidad muy definida y clara y muy fuerte. Depende entonces de estos 5 factores que nos explicaste antes. Muchas de esas características estarán presentes en todos, decías, pero habrán unos que son más claros y más fuertes dependiendo de cada individuo, ¿no es cierto, Mateo? Sí, por supuesto. Ok. Para las personas que estén interesadas en tener acceso a esta información y compartir con el doctor Mateo Peñerrera esta conferencia que va a ofrecer el próximo día miércoles, tomen nota por favor del teléfono, es el 290-6909. Muy bien, Centro
especializado de Psicología Integral es en donde tendrá lugar esta conferencia. Tengan en cuenta que los certificados para quienes asistan son certificados avalados por la Sociedad Ecuatoriana de Psicoterapia. Mateo, ha sido un gusto enorme para mí conocerte, tenerte aquí en el programa, y te agradezco por toda la claridad en los conceptos, la forma en la que los expones y la novedad también de este interesante tema que estás planteando. Te deseo mucho éxito allá en Canadá cuando regreses y por supuesto en esta conferencia del miércoles. Te agradezco muchísimo por el espacio, igual. Encantada. Amigas y amigos, me voy ya. El próximo día lunes estaremos nuevamente a partir de las 15:05 aquí en Adán Cineva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Que tengan ustedes una muy buena tarde y un buen fin de semana. En Facebook ustedes pueden encontrar todos los programas de esta semana, están ya subidos al canal de YouTube también, y en la página Giselle Echeverría Castro encuentran pedacitos, fragmentos, síntesis de lo que vamos diciendo aquí cada tarde. Soy Giselle Echeverría. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta el lunes.